bienvenidos todos a un nuevo programa de Tesis y Antítesis. Como cada semana agradecemos su sintonía. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate del proyecto de Código Orgánico del Ambiente, una normativa extensa que se analiza por temas. En el programa de hoy vamos a hacer precisamente una introducción al Código del Ambiente con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate político. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Nos sintonizan también por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociados se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio. Aquí iniciamos. Y de inmediato revisamos algunos de los puntos principales del Código Orgánico del Ambiente. El objetivo principal del proyecto de Código Orgánico del Ambiente, cuyo primer debate se inició el pasado jueves 1 de octubre, es proteger el patrimonio natural y cultural del país y reconocer el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir tal como reza la Constitución. El proyecto de código se estructura de la siguiente manera: régimen institucional, patrimonio natural, calidad ambiental, cambio climático, manejo sustentable de la zona marino-costera, incentivos ambientales y régimen sancionador. A nivel institucional se propone el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental bajo la rectoría de una agencia de regulación y control del ambiente con capacidad sancionadora de las infracciones ambientales. El proyecto de código nace de la necesidad de adecuar las leyes y normas jurídicas con la Constitución y los tratados internacionales, y además de sistematizar la dispersa legislación ambiental vigente, por lo que se derogan las siguientes leyes: gestión ambiental, prevención y control de la contaminación ambiental, protección a la biodiversidad en el Ecuador, preservación de zonas de reserva y parques nacionales, orgánica de salud y la ley forestal y de conservación de áreas naturales. Bien, este programa lo iniciamos con usted, asambleísta Torres, toda vez que hemos escuchado parte del contenido de esta propuesta, una primera reflexión. Se trata de un megacódigo con artículos que van más allá de lo que uno espera en cuanto a una ley normal. Los temas que aborda el código no se limitan simplemente a lo que conocemos como medio ambiente o naturaleza. Aborda, por ejemplo, la protección a los animales que según el código formarían parte de la fauna urbana, establece un régimen inclusive de sanciones muy rigurosas en el caso de aquellos que tengan, digamos, no objeciones, sino reparos al cumplimiento completo de los planes ambientales. Es un código que al sector productivo le va a encarecer una serie de actividades porque el sector productivo va a tener que invertir en aquello que ahora no invierte, y ello preocupa porque en definitiva sectores productivos que realizan actividades económicas importantes y que por supuesto tienen algún impacto ambiental, ahora van a tener que sufragar una serie de gastos en planes de mitigación ambiental. El código está bien que se lo debata, la Asamblea no debería tramitarlo con urgencia. Veo que existen inclusive divisiones en cuanto a criterios entre los propios miembros de país y del oficialismo. Atentamente he podido escuchar a quienes tienen sobre todo una visión rural campesina oponerse a la visión eminentemente urbana que tienen otros en cuanto a la protección de los animales. Que se necesita indudablemente actualizar la legislación ambiental en el país, no cabe la menor duda. Lo que no se puede es llegar a extremos que de alguna manera bloqueen el crecimiento económico del país o desconozcan realidades propias de vida, especialmente en el campo. Bueno, ya vamos a conversar más adelante sobre estos temas que han generado discusión, sobre todo al interior del Pleno. Asambleísta Hernández, una vez que hemos escuchado al asambleísta Torres con sus reflexiones, conocer de su parte los principales objetivos de este Código del Ambiente. ¿Por qué es necesario? A ver, creo que en primer lugar hay que situar que en este momento en el mundo se discute de manera prioritaria lo que tiene que ver con los temas ambientales. La recientemente celebrada y pasada
reunión de las Naciones Unidas precisamente discutió la agenda que va a ser parte de los nuevos objetivos del milenio que se plantean hacia el 2030. Y parte de esos objetivos del milenio, se dice que 6 de esos objetivos tienen que ver con el tema ambiental. De la misma forma, los países del mundo están convocados para que ahora en el mes de diciembre puedan discutir en París todo lo que tiene que ver con las normas relacionadas con el cambio climático, porque hay una realidad en el mundo a la que el Ecuador no escapa, que pone como prioritario poder llegar a acuerdos en el tema ambiental, poder llegar a concretar compromisos vinculantes. Esa ha sido la postura del Ecuador, esa fue la propuesta relevante del presidente Rafael Correa ahora en su intervención en Naciones Unidas. Y allí puntualmente, asambleísta Hernández, ¿qué problemas busca solucionar este Código del Ambiente para el caso que nos ocupa? A ver, es que básicamente esta, que es una realidad en el mundo, también se ve reflejada en el país por 2 cosas. Primero, porque en el mundo tenemos una realidad. Esa realidad es que hay países que son los que más contaminan, pero sin embargo son los que menos se comprometen a las soluciones. Por eso hay debilidad en el cumplimiento del protocolo de Kioto o de los acuerdos de Río+20. Lo mismo pasa aquí en el país. En el Ecuador se respeta la propiedad, se incentiva todo lo que tiene que ver con los procesos productivos, pero como dice la norma constitucional, tiene que haber responsabilidad social y responsabilidad ambiental. No puede pensarse que pensando en el tema de la propiedad privada se deje de lado tanto el tema social como el tema ambiental, porque esa es una norma constitucional. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ahora sí vamos desmenuzando algunos de los aspectos que contiene este código, lo que tiene que ver con la creación de esta agencia de regulación y control ambiental. Este fue un tema de intensa discusión al interior del Pleno. Hay diversidad de criterios por parte de asambleístas de oposición, así como también de Alianza País, como usted mencionaba. Sí, antes de contestar su inquietud, debo mencionar que el Papa Francisco también escribió su encíclica más reciente sobre el tema ambiental. ¿Cómo no? Y participó en la agenda activamente, de tal modo que este es un debate que no solamente lo estamos realizando en el país, sino a nivel internacional. Y que es necesario. Y que es necesario, por supuesto. Lo importante es debatir correctamente y no generar daños, en el caso ecuatoriano, en una economía que necesita inversiones para crecer y generar empleo y trabajo. La agencia es motivo de discusión por las competencias que tiene. Una agencia demasiado poderosa, indudablemente que coloque en una situación de serio peligro a aquellos que van a ser objeto del monitoreo y, por supuesto, también, cuando corresponda, de las sanciones. Existe justo temor entre aquellos que podrían ser objeto de la supervisión y de las sanciones frente a una agencia demasiado poderosa. La discusión es acerca de sus competencias, y está bien, porque si creamos entidades públicas y a estas les otorgamos competencias que van más allá de lo que la población espera, estas agencias generalmente se desbordan. Y como muchos de los funcionarios que van a esas agencias tienden a actuar discrecionalmente, la situación se complica para quien es objeto del proceso administrativo o sancionatorio. Tienen que concebirse debidamente las competencias de la agencia para que no sea un verdadero monstruo que de una u otra manera, en lugar de mitigar los impactos ambientales, genera sanciones. 20 segundos. Claro, y las sanciones indudablemente tienen un componente básicamente económico. Si a un artesano, a un empresario le sancionan, este tendrá que pagar. Y en una situación tan difícil, los pagos sí tienen indudablemente un costo preocupante. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, siguiendo en este mismo tema y adicional a lo que dijo el asambleísta Torres, sus colegas de Alianza País durante el debate criticaron la creación de esta agencia porque han señalado que restaría competencias, en este caso a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Hasta qué punto? A ver, creo que hay que mirar que este es apenas el primer debate, se está desarrollando el primer debate. Y este programa debería ser pensado también como una invitación para que todos aquellos que tengan observaciones a un código tan importante en el que hay muchísimos temas de debate, puedan hacernos llegar esas preocupaciones. Distintos actores sociales, distintos actores involucrados con el tema de la gestión ambiental. ¿Qué es lo que se plantea como modelo?
En esta ley lo que se plantea como modelo es muy parecido a lo que ya existe en otras normas. Si hay algo que se debe reconocer en esta renovación también institucional que ha existido en estos años es que se mantiene un mismo modelo. ¿Cuál es la propuesta que tiene la ley más allá de que tengamos que debatir bien las competencias? Un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que no es además nuevo, ya existía en nuestra legislación un Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Otro elemento importante es que ahora existe un Sistema Único de Información Ambiental, eso también es importante. Luego hay una Autoridad Ambiental Nacional y posteriormente una agencia. Esta agencia está integrada obviamente por el Ejecutivo. Hay unos planteamientos que consideran que aquí debe participar el sector privado, que debe participar la sociedad civil, sin pensar que la responsabilidad del patrimonio cultural, del patrimonio natural, es del Estado. Así lo dispone la Constitución de la República. Por lo tanto, más bien creo yo que lo que se hace es recoger distintas normas dispersas, recoger una institucionalidad que era de alguna forma incapaz de responder a los problemas, ahora establecer una sola normativa, el Sistema Nacional Descentralizado, con el Sistema Único de Información, con la Autoridad Ambiental y con la Agencia de Regulación y Control. Me parece que todavía es un debate abierto y hay que discutir mejor las competencias. Claramente está bien que sea la Autoridad Ambiental Nacional la que acredite nacionalmente, pero no hay que olvidar que los gobiernos autónomos, por ejemplo, tienen también competencias dados por la propia Constitución. Es un tema de debate. Que ahí se contrapone lo que haría la agencia con este sistema que usted menciona. No hablaría de contraponerse. Creo que hay que precisar mejor lo que es papel tanto del gobierno nacional como lo que es papel de los gobiernos autónomos centralizados en los marcos de las competencias que la Constitución establece. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, con esto nos vamos a una primera pausa. No se vayan, porque al volver continuaremos con más de tesis y antítesis. Analizamos el proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Amigos, estamos de regreso con Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y la televisión legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de hoy, el informe para el primer debate del Código Ambiental. Vamos a escuchar las reflexiones ciudadanas sobre cuáles son las principales preocupaciones respecto del cuidado del ambiente. Todos los ecuatorianos deberíamos contribuir con nuestro granito, cada uno, para evitar la contaminación, evitar el flujo de CO2, de monóxido y de todos los gases que dañan la capa de ozono. Ecuador no puede hacer nada porque una golondrina no se verá. Esto tiene que hacer los países europeos que fueron culpables, toda nuestra desgracia en todo el mundo. No sé qué tiene que hacer el alcalde para la contaminación de los buses y el transporte popular. Que deberían de cobrar, a lo menos lo que son buses, un impuesto ambiental porque sí afecta mucho. Lo que funciona aquí no es la sanción de conciencia, sino económica. La sanción económica les duele, entonces esa sanción tendrían que procurar ponerles. Por ejemplo, fuertes sanciones a los pirómanos. Y tenemos ley para todo. Si es que no tenemos una conciencia, por más leyes que existan. El camino es la concientización de la gente, ¿sí? Y por ende también el gobierno tiene que hacer su parte, ¿no? Además es para las personas mismas, para una persona que recapacite mismo qué tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Asambleísta Torres, seguimos con usted. Mire, a propósito de lo que mencionaba Virgilio, ¿cuáles son las competencias exclusivas que la Constitución otorga a los gobiernos autónomos descentralizados y particularmente a los municipios? El COTAT, ¿qué dice sobre competencias exclusivas, especialmente de los municipios en materia de prevención y control medioambiental? Frente a esas competencias otorgadas en la Constitución, señaladas en el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, habría que ver el ámbito que van a tener las competencias que el Código Ambiental le asigna a la autoridad nacional, porque habría, en definitiva, un choque de competencias. O, si no hay choque, habría que
verificar hasta qué punto son concurrentes las competencias en materia medioambiental. En todo caso, el problema para el ciudadano que va a ser objeto del control, o la empresa o el negocio, es que va a estar sujeto a dos niveles de control: el local, generalmente municipal, y el nacional. Y cuando se sujeta a un operador en una determinada actividad económica que tiene impacto a dos niveles, la situación se le complica. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde de la ciudad de Ambato y en aquel entonces recuerdo perfectamente que las competencias que ejercía el municipio, de algunas maneras, en algunos momentos, eran también filtradas por las competencias nacionales. Y la persona que era objeto del control tenía que pasar los dos filtros con los altos costos. Hoy, que el tema debió haberse arreglado, no está todavía solucionado, porque existen competencias nacionales, inclusive algunas provinciales y por supuesto las locales, en materia de prevención y control de la contaminación ambiental. Este es un tema de fondo, porque si no se soluciona de manera clara, el ciudadano tendrá que pagar las consecuencias de estar sometido a tantas autoridades, sobre todo en el proceso económico. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, para ir cerrando este tema, un comentario suyo. Sí. ¿Qué es lo que dice la Constitución respecto de las políticas nacionales? Que la rectoría le corresponde al Ejecutivo, en este caso a la Autoridad Ambiental Nacional. No tiene por qué ser contradictorio con lo que dice la propia Constitución y con lo que dice el propio COTAD. ¿Qué es lo que señala para el caso de los gobiernos provinciales? Señala el artículo 263 que les toca a los gobiernos provinciales la gestión ambiental provincial y de igual forma con los municipios. Le corresponde a los municipios preservar, mantener, difundir el patrimonio arquitectónico, cultural, natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. Lo mismo, preservar, garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de playas, de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. Y también les corresponde a los municipios todo lo que tiene que ver con saneamiento ambiental. Son competencias exclusivas que tienen tanto los municipios como el Consejo Provincial. Lo cual no significa que no pueda haber unas políticas generales, unos parámetros generales que sean directrices, que cumplan ese papel de políticas rectoras a las que tienen que sujetarse los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco efectivamente de una corresponsabilidad, de tal manera que no tiene, y eso es precisamente lo que tenemos que afinar en el marco del debate. Tenemos que mirar que esta capacidad de establecer políticas rectoras de ninguna manera sea atentatoria a lo que señala la Constitución y a lo que señala el COTAD, para que tanto los municipios como los consejos provinciales puedan desarrollar cada uno sus competencias. Son de los temas que efectivamente están en debate. Yo tengo el criterio de que no tienen por qué ser contradictorios si se afina adecuadamente y cada uno cumple en el marco de sus competencias. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, avancemos con otro tema que también lo pudimos escuchar con frecuencia durante el debate, y es el que tiene que ver con la fauna urbana. ¿Qué observaciones se pueden hacer al respecto? Este fue un tema de debate y que por supuesto ha dividido a los asambleístas, especialmente del oficialismo. Por fauna urbana se entiende aquello que no es fauna silvestre. Dentro del concepto de fauna urbana está, por ejemplo, el perro, el gato, que alguien tiene en el departamento en una ciudad del país, así como también se considera fauna urbana el ganado, las ovejas, las vacas, los caballos que tienen los campesinos en la zona rural. Estos animales no pueden ser considerados fauna silvestre, sino fauna urbana. El gran problema es que en este punto el código tiene una visión eminentemente urbana y no reconoce la realidad de la zona rural. En el código, por ejemplo, se establece que habrá sanciones para aquellos que aten a su animal, para aquellos que lo tengan posiblemente en cautiverio. Decía una asambleísta de Alianza País de la provincia de Chimborazo que en el campo, allá en Chimborazo, y eso que ella dice es verdad y pasa en el resto del país, generalmente los campesinos tienen atados a sus animales para que no se vayan por el campo unos y otros para que cuiden, para que ladren, especialmente porque en esas zonas están los abigeos, los ladrones, y no hay un solo policía. 30 segundos. Me decía a mí,
alguien en un Twitter, ¿y por qué usted, asambleísta Torres, apoya esa realidad del campo? Cuando en lugar de tener al perro cuidando la casa, debería haber policías. Yo les decía, vayan al campo y díganme si encuentran un policía. No hay policías porque las áreas son muy extensas. Entonces, resulta hasta cierto punto ridículo que se quieran establecer ese tipo de sanciones. Igualmente se va a sancionar a aquella persona que de alguna manera corta la piel del animal. Pero claro, nos decía una campesina que tienen que cortar los cachos, las orejas, para marcar efectivamente a los animales, porque si no los marcan, se pierden y se confunden. Existe entonces una visión eminentemente urbana que hace mucho daño al campesino, a aquel hombre del campo, tanto en la sierra como en la costa, que tiene una vida totalmente distinta de aquellos que vivimos en zonas urbanas y aquellos que viven muchos encerrados, lamentablemente, solo en un departamento. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, a esto también se suman los pedidos de varios asambleístas a fin de que se consideren las costumbres ancestrales. ¿Cómo conciliar lo rural con lo urbano en este caso? Sí, es que creo que hay que realizar en este sentido una reflexión profunda. Los límites entre lo urbano y lo rural, y eso a veces no se refleja claramente en la ley, son muy difusos. Ya hemos en varias ocasiones señalado, por ejemplo, que algunas de las que están consideradas parroquias rurales, sin embargo, son las parroquias de más renta que existen en el país. Lo mismo, es muy difícil en este caso establecer el límite entre lo urbano y lo rural y a qué animales se les considera mascotas y a cuáles no. Pero a partir de estos ejemplos que se podrían de pronto citar como básicos en el sentido de poder diferenciar los animales domésticos de los de producción. Sí, por eso, pero esto mismo requiere una nueva visión, requiere una nueva lectura, efectivamente, sobre la realidad concreta del país, ¿no? Para muchas personas, por ejemplo, los cuyes y los conejos pueden ser mascotas. En el campo, en cambio, son animales menores que ayudan incluso en el sustento de la familia. Entonces son realidades que hay que mirarlas en profundidad. Lo mismo, lo que tiene que ver con los animales y efectivamente cómo se crían esos animales. Junto con esto hay un tema que es importante mirar y es básicamente cómo se logra compaginar este objetivo de procurar también condiciones más adecuadas, condiciones de vida de los animales domésticos. También hay que compaginar con lo que son lo que es la cultura del país. 30 segundos. Este es un elemento que no podemos dejar de ver, sin tampoco mencionar o dejar de mencionar que es necesario que en el país exista una discusión profunda respecto de lo que se tiene que ver con prácticas culturales. No todas las prácticas culturales, por el solo hecho de serlo o de haberlo repetido, son necesariamente buenas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la corrida de toros. Las peleas de gallos también que se mencionó, sí, ¿o no? Por esto, todo esto tiene que suscitar un gran debate, ¿no? Yo por definición estoy en contra de aquellos espectáculos que sean espectáculos que básicamente generen el sacrificio, generen el sacrificio del animal como un elemento de espectáculo. Creo que estos son elementos que tenemos que ver, pero obviamente no podemos al mismo tiempo dejar de desconocer la idiosincrasia del pueblo. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan porque al volver aquí en Tesis y Antítesis estaremos ya en el bloque final con los comentarios y las reflexiones de los asambleístas respecto del tema que analizamos esta semana. Ya volvemos. Y bien amigos, estamos ya en el último bloque de Tesis y Antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales sobre el tema que abordamos esta semana, el informe para el primer debate del Código del Ambiente. Asambleísta Torres. Del código tiene que excluirse todo aquello que es parte de la tradición propia de nuestro pueblo y aquello que, por voluntad del propio pueblo, tiene que preservarse. En concreto, no se puede restringir en el código las peleas de gallos, los toros de pueblo, los rodeos montubios, ni las corridas taurinas con muerte del animal. Pero ahí el asambleísta Hernández en el bloque anterior mencionaba que no necesariamente porque estas prácticas corresponden a prácticas ancestrales y demás son necesarias, o buenas quizá.
Bueno, yo he escuchado a varios asambleístas, inclusive del mismo bloque de Virgilio, que protestaban por el riesgo en que podrían quedar las peleas de gallos, los toros de pueblo, e inclusive, decía algún legislador de la costa ecuatoriana, el rodeo Montubio. En el caso de las corridas de toros con muerte del animal, existe ya una decisión en cada uno de los cantones y no hay cómo perderse. Pero este tipo de actividades, las que fueron resueltas en consulta popular y las otras que son parte de la naturaleza y la tradición histórica del pueblo, deben ser respetadas por el legislador. Sería inconcebible, por ejemplo, que con el pretexto de proteger a un toro ya no haya toros de pueblo en las zonas rurales del país, o con el pretexto de proteger al gallo de pelea ya no haya evidentemente galleras ni peleas de gallos. Uno de los galleros que estuvo en la asamblea dijo, el gallo desde que sale del huevo ya quiere pelear, están precisamente predispuestos para ellos. Pero en ese caso no hay una prohibición expresa en el código. No, es que cuando se habla del maltrato, se dejan una serie de ventanas abiertas para que estas actividades puedan restringirse. Hay que establecer la excepción, de tal modo que el código ambiental sea el código para proteger el ambiente y no para restringir las prácticas propias de nuestro pueblo. Además, en este tema, el código, por ejemplo, establece una serie de restricciones. El transporte de animales dice que deberá hacérselo dentro de las condiciones de temperatura normales. Me pregunto yo, un campesino que lleva su ganado al mercado para la venta o para una feria, ¿cuánto va a tener que gastar para transportar en condiciones de temperatura aceptables? ¿Cómo determinarlo también? ¿Cómo determinarlo? Habrá controles, habrá multas. Se prohíbe que se regale un animal como premio. Y decía una representante indígena de país que ahora lo que se estila en estos eventos culturales que tienen los campesinos es a que se regale un animal. Y rifan, por ejemplo, la vaca, rifan el caballo y alguien se lleva para cuidarlo. Asambleísta, muy brevemente, en los pocos segundos que nos queda, a su juicio, ¿qué otros puntos deberían incluirse en este código? En este código, la protección tan drástica de los animales que va a conspirar para que varias actividades puedan desarrollarse debería ser eliminada. Me parece que sobran las prohibiciones y yo ya siento una gran protesta. Y quiero terminar con algo. El asambleísta Fernando Bustamante en su intervención se hacía la siguiente pregunta. De los derechos de la naturaleza, ¿pueden derivarse derechos singulares de los animales y las plantas? Él decía no, y yo coincido con él. En segundo lugar, ¿cuál es la fuente de los derechos? El sentir. Si concluimos que el sentir es la fuente del derecho, el hombre está al igual que los animales y las plantas. La fuente de los derechos, y él nos llevó a esa reflexión, es diferente. El ser humano tiene derechos por otra razón. El animal, si tiene derechos, es por otra razón. Veamos las cosas en su debida perspectiva. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Siempre tenemos que ubicar que las leyes se hacen en un marco, en unas condiciones concretas. Y efectivamente, también tienen que responder a la cultura, a la idiosincrasia. Por ello, creo yo, que en este momento, ojalá esta ley sirva de base para iniciar un debate de todo aquello que nos permita compaginar, por un lado, lo que tiene que ver con el bienestar animal, y por otro también lo que tiene que ver con estas prácticas ancestrales, lo que se relaciona con la pelea de gallos, lo que se relaciona con el rodeo, con los toros del pueblo, que no están prohibidos por este código. De igual forma, lo que tiene que ver con los toros, con la muerte del animal, ya fue definido por la consulta popular en cada uno de los cantones y eso tiene que ser respetado. Y me parece que hay que discutir y hay que debatir. Y ojalá podamos dar un paso más allá y poder también discutir algunos elementos que hasta ahora han sido parte de la identidad cultural, pero que a lo mejor tienen o ponen también a la crueldad como espectáculo público. Es un tema que me parece importante debatir. Y obviamente hay que mirar esto sin generar o establecer generalizaciones entre lo urbano y rural, porque ahí la frontera es muy débil. Creo que hay que buscar sobre todo responder a la realidad concreta del país y mirar que en el país lo que tiene que ver o lo que estaría comprendido como fauna urbana también involucra a los animales que básicamente se utilizan para el sustento de las familias y también para la seguridad alimentaria de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero
Este código, que si bien es cierto concita debate en este tema del bienestar animal, no es lo único en lo que se concentra. Aquí hay temas muy grandes y muy fuertes en los que apenas el debate está iniciando. Por ejemplo, ¿qué dice sobre los temas ambientales modernos, asambleísta? A ver, digamos, para pensar en algunos de los temas que aquí tienen que ser desarrollados, lo mismo que tiene que ver con los derechos de la naturaleza y esta reflexión que ahora realizaba el asambleísta Bustamante, ¿cómo se tutelan los derechos de la naturaleza? Esto es un debate que sin duda habrá que realizar. Hay otros temas que son importantes también mencionar. Ya hemos señalado aquí lo relacionado con las competencias de la Autoridad Nacional, de los gobiernos autónomos centralizados, lo que tiene que ver con el licenciamiento ambiental, lo que tiene que ver con el control ambiental, lo que tiene que mirar respecto del patrimonio genético, que es uno de los temas por los que usted seguramente interrogaba. Este es un tema básico, cómo evitar la piratería y al mismo tiempo hacer un uso adecuado de todo lo que tiene que ver con el patrimonio genético. Todo esto es materia de debate. No olvidemos además que está considerado también la biodiversidad como un recurso estratégico y eso tiene implicaciones que tienen que ser necesariamente consideradas en la ley. Este es un tema en el que hay muchísimos aspectos que tienen que ser necesariamente debatidos. Por eso, este programa inicial y el inicio de este debate debe más bien servir para que los colectivos sociales, la ciudadanía, puedan participar de manera activa y de esa manera tener una realidad, una ley que responda a la realidad, pero también a los desafíos de este momento y del futuro. Y bueno, sin duda estaremos hablando más sobre este tema en los siguientes programas. Gracias al asambleísta Virgilio Hernández y al asambleísta Luis Fernando Torres por sus criterios. Amigos, recuerden que aquí en Tesis y Antítesis, la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción, como siempre, a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados Se Crea, al portal de noticias Ecuador en vivo.com y a la Flaxo Radio. Será hasta la próxima semana. Thank you.